¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estimados whisky lovers, seguidores de Hablando de Whisky y, bueno, aficionados y, gente que os guste el whisky en general. Vamos a ir con otro vídeo de Hablando de Whisky. En este caso, voy a quitar esto aquí para que no se me pare la grabación. En este caso, un vídeo dedicado al whisky americano. No es una cata, sino que es un vídeo breve. Simplemente, bueno, los míos ya sabéis que no son breves nunca, pero me enrollo. Lo que voy a hacer no lo puedo evitar. Uso esto también de YouTube, un poco de catarsis aquí, ¿no? Para contar mis historias y lo que me gusta. Y entonces si me enrollo, bueno, pues lo siento, es lo que hay. Pues un vídeo de whisky americano, ¿por qué? Pues primero, porque el whisky americano a mí es un whisky que me gusta mucho. Cuando digo whisky americano, veremos que hay varios tipos y hablo del whisky americano en todas sus expresiones. Creo que es un país que produce un whisky excelente, salvo algunos, ¿eh? Algunas marcas muy famosas, que bueno, ya veremos que a mí no me gustan nada. Pero en general es un país que produce un whisky interesante y rico. ¿Por qué es interesante hablar de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un país que tiene una producción de whisky enorme, enorme, y es fácil perderse porque hay muchos tipos de whisky en Estados Unidos, aunque lo que os he traído aquí es la representación principal. No vamos a entrar ni vamos a pasarnos aquí una hora hablando de cuándo en Minnesota, tal, los primeros colonos. No, o sea, no vamos a explicar el origen de todo esto, vamos a explicar qué es cada cosa, porque para eso ya tenéis la Wikipedia. Aunque algún dato lo saqué de Wikipedia. Bien, en Estados Unidos hay aproximadamente unas 20 variedades de whisky, que no tipos, variedades. Está el blended single grain, no sé qué, que tiene más centeno. Y hay mucha legislación al respecto, mucha legislación al respecto. Pero tipos de whisky, digamos decir, a nivel general, que podamos considerar tipos de whisky, hay cuatro, que son los que os pongo aquí. Seguro que alguno dirá, ¡hala! No, mentira, falso, no es así. Bueno, de verdad, poneros a buscar y, hombre, si yo me pongo a buscar también tipos de whisky en Irlanda, pues seguro que encuentro alguno que en vez de hacerlo de cebada, lo hace con un grano que se tuesta a la luz de la luna el 1 de febrero y además le añade un porcentaje de trigo y le llama whisky no sé qué y hay un consejo regulador. Vale, me da igual, me da igual. Hablamos de lo general y a lo que puede acceder todo el mundo. Y lo que os quiero mostrar aquí también es a lo que puedes acceder en términos generales fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos también es cierto que hay unas grandes variedades de whisky, de bourbon, y bueno, ahora entraremos en detalle, que hombre, las puedes comprar fuera, pero los costes de envío y de importación y demás, pues lo hacen tan caro que no te compensa. Yo veo a veces, por ejemplo, Bourbon Junkies en YouTube que hablan de unos bourbons que dicen que están muy buenos y tal, que la botella vale $20, pero cuando la vas a comprar en Amazon o lo que sea, pues te vale 20 la botella y $35 el envío. Entonces, dicen, mira, pues no, o sea, no lo voy a comprar. O ya si algún día voy allí, la echo a la maleta o si algún día consigo una muestra o yo qué sé, o en una cata entre siete, pero ese es el problema de Estados Unidos, ¿no? Que tiene mucha producción, pero no sale todo lo que se produce y si sale es a precios muy altos. Si te sobra el dinero, pues no hay ningún problema, pero no suele ser lo habitual. Bien, no vamos a entrar en las 20 variedades que hay. Ahí os dejo abajo un vídeo de Whisky Tribe, que es muy interesante. Son dos chalaos del whisky que viven en Austin, me parece que es Texas. Tienen su propia producción de whisky. Y son unos expertos, sobre todo uno de ellos que es un sumiller muy interesante. Le veréis que el tipo sale con un colgante de sumiller y tal. Yo creo que es uno de los tíos que más sabe, junto con Ralphie.com, de los tipos que más sabe de whisky del mundo. Y bueno, Mundo Whisky también. Me parece que es Carlos, o no lo recuerdo, de México, un tipo que sabe mucho. Bueno, hay dos o tres. Ya haremos un día también un vídeo de vídeos de youtubers interesantes en el mundo del whisky donde yo se puede aprender un montón. Pero bueno, vamos al grano que me enrollo. El whisky, como sabéis, no deja de ser un nombre bajo el cual se encuentran aguardientes, es que no tiene otro nombre, o bebidas espirituosas de alta graduación, de no menos de 40 grados, que se producen mediante la fermentación de un grano, un cereal, que suele ser la cebada, el maíz, el trigo, centeno, que se destila una vez, dos veces, tres, a veces, que se pone en una barrica de roble durante un tiempo, en Escocia 3 años, en Estados Unidos no hay ningún límite, me parece que en Irlanda no sé si hay algún límite, bueno, no lo recuerdo, que luego metes en una barrica de roble y que cuando tiene 40 grados, o bien por la oxigenación, no sé qué, de la propia barrica o por el tiempo, o bien porque le añaden agua destilada,
para llegar a los 40 grados, lo meten en una botella y ya le puedes poner whisky. Si estás en Escocia, a eso le llamas Scotch whisky y además le puedes echar colorante si quieres. Si estás en cualquier otro país del mundo, depende ya del consejo regulador, pero como mínimo tienes que hacer esto para poder llamarle whisky. Pero ya no puedes poner Scotch whisky porque ya no está hecho en Escocia. Tendrás que poner Spanish whisky o American whisky o lo que tú quieras, o Mexican whisky. Y, y ya está. O sea, y esa es la forma de producir whisky. Todo lo que entre en ese paraguas se llama whisky. Y que tenga un mínimo, perdón, de 40 grados, bueno, lo he dicho, de 40% de alcohol. Si no haces eso, no puedes poner la palabra whisky en una botella, salvo que estés en un país que se pase, digamos, los estándares y bueno, pues no sé, yo no sé, no hay una regulación global a nivel mundial del whisky, me imagino. Imagino que yo mañana fabrico un whisky que tiene 37 grados, le pongo whisky y aunque ponga 37 en la botella, pues no sé, si alguien, como no venga alguno a denunciarme o alguna cosa, yo creo que, en fin, a nivel mundial habrá países que puedan hacer lo que quieran, pero en realidad se suele respetar, bueno, desde luego en Escocia, en Estados Unidos, esta normativa se suele respetar. Y además sabéis que el tema del alcohol está bastante regulado y en Estados Unidos, no voy a entrar en temas legales, pero bueno, sabéis que hay un organismo que se llama la ATF, que es quien controla el alcohol, armas de fuego y tabaco, los vicios y las armas, todo junto. Y yo no sé si es una regulación federal, desde luego creo que hay algún tipo de regulación federal a nivel del whisky, una ley nacional, pero luego hay legislaciones locales a nivel de Estado. Es decir, está regulado y controlado, que es a lo que vamos hoy. Y como digo, no vamos a entrar a las 25 variedades, vamos a las 4 principales. Y esto un poco de resumen inicial para ubicarnos, ¿no? Bien, la principal expresión, o el principal espirituoso, vamos a decir así, que se produce en Estados Unidos, o que tiene mayor seña de identidad en Estados Unidos, o que es totalmente original de Estados Unidos, es el bourbon. ¿Por qué se llama bourbon? No lo sé, lo buscáis en Wikipedia. El bourbon es un whisky que, a diferencia del Scotch whisky, la principal diferenciación es que, y esto está regulado, tiene que estar producido con un 51% de grano de maíz y el resto pues son otro tipo de granos. Podrás meter ahí un poco lo que quieras. Pues supongo que meterán cebada, centeno, trigo, etc. No hay periodo mínimo de añejamiento, pero sí tiene que hacerlo en barrica de roble. Perdón, esto no os lo había dicho antes. El whisky solo puede añejarse, disculpad, en barricas de roble. Ya puede ser americano, chino, japonés, australiano, coreano, el que te dé la gana, pero tiene que ser una barrica de roble y tener un mínimo de un 40% de graduación alcohólica. La diferencia está en que en Estados Unidos no hay periodo mínimo de añejamiento. Tú lo metes en la barrica un día, lo sacas, lo metes en la botella, lo filtras, vamos, lo pasas por agua destilada y si tiene 40 grados, listo. Y si tiene 60, da igual. Y si lo quieres vender a 80, me parece que el límite es 70 grados alcohólico. Creo que no puedes vender nada más que 70 grados, pero nunca vais a ver nada a 70 grados. Lo normal suele ser entre 40 y 50 grados, 50% de alcohol. Y si haces eso, tienes un bourbon. Lo normal es que esté añejado aproximadamente unos, vamos a decir, 5 años. O 2 años. Si está añejado 2 años, suelen llamarle straight. En este caso, por ejemplo, lo está. Entonces, aquí tenéis Evan Williams, que es un bourbon muy, muy, muy conocido. Os pongo la botella aquí. Tremendamente conocido, tremendamente famoso en Estados Unidos. Y Evan Williams es un straight, o straight, Kentucky, ahora entramos en lo de Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Aquí dice que tiene un 43% de alcohol. Bien. Evan Williams es un bourbon tremendamente económico. Estas botellas valen allí $10, incluso $15. Puedes encontrar por un precio ridículo. Y de bastante calidad, está bastante bien. Una botella bonita, además, que tiene fijaros, un cuello aquí larguísimo. Bueno, es interesante. Hay otra blanca que también es muy famosa. Bien, ¿por qué Kentucky? Bueno, Kentucky porque el origen del bourbon es Kentucky, pero tú puedes fabricar bourbon en cualquier lugar fuera de Kentucky. No, hay también una leyenda que tiene que ser de Kentucky, no es cierto. Puedes fabricar bourbon en Alaska, si se da el caso. Y le puedes poner Kentucky Straight Bourbon Whiskey, porque es, digamos, la receta original del bourbon de Kentucky. Bien, entonces esto es el bourbon, tal cual. 51% de maíz, añejamiento mínimo un día, ¿vale?
Si es 2 años, pones straight, eso quiere decir que tiene 2 años. Ah, perdón, se me olvidó también. Si tiene menos de 4, lo tienes que poner. Lo normal es que pongan straight, que quiere decir que tienes menos de 4. Pero si tuviera 3, tendrías que poner 3 años de añejamiento. Y si tienes más de 4, no estás obligado a poner nada, ¿no? Entonces, si no pone nada, sabes que al menos tiene más de 4. Si no pone nada, lo normal es que sean unos 5 años, ¿no? Hay algunas ediciones especiales, por ejemplo, Bullet, que tiene 10 años, pero el bourbon es una bebida que en Estados Unidos se añeja menos que en Escocia por diversos motivos. El primero es porque es un país más caluroso, ¿eh? Por lo tanto el proceso de maduración es un tanto más rápido. La oxigenación, el intercambio de agua, oxígeno y material entre la barrica y el líquido es mucho mayor. Ah, y también porque las barricas, no os lo había dicho, tienen que ser de primer uso, ¿vale? Entonces la barrica está completamente nueva, tiene todas las azúcares, resinas, aceites, proteínas, no sé, todo lo que haya por ahí en esa madera se filtra rápidamente al líquido, ¿no? Entonces es un añejamiento más rápido, es un país más cálido y también muy importante, en Estados Unidos gustan los whiskies más fuertes, ¿eh? Fijaros, hay versiones de Macallan, por ejemplo, Macallan Single Cask, que se venden en Estados Unidos, que se hacen exclusivamente para Estados Unidos con 43% de alcohol que no llegan a Europa. Bueno, la podrás pedir, importar, etcétera, pero no salen, solo se producen exclusivamente para Estados Unidos. Es un país con un paladar más fuerte, ¿vale? Al norteamericano le gusta el whisky un poco más intenso. Y este es el bourbon, ¿eh? El bourbon, este es el bourbon, no hay más. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio. No, vamos a seguir, vamos a seguir. Otro gran whisky americano u otro gran tipo de whisky en Estados Unidos es el whisky de centeno. El whisky de centeno es un whisky que es exacta, digamos, la regulación es exactamente igual que el bourbon, con la diferencia de que el 51%, si no me equivoco, pero lo tengo apuntado por aquí. Sí, correcto. Con la diferencia de que el 51% de ese maíz, en vez de ser maíz, tiene que ser centeno, ¿eh? Y ya está. Puedes meter el 51 al 100 si te da la gana, ¿eh? De centeno. Pero esa es la única diferencia, ¿eh? En general, si no me equivoco, yo creo que no hay más. Sí, efectivamente. Hay una ley también que lo regula. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de Jim Beam Rye, que es una versión de Jim Beam. ¿Veis ahí? Pone Rye es centeno en inglés. Y este es un whisky de centeno. Esto ya no es un bourbon. ¿Por qué? Porque bourbon solo puede ser, como os he dicho, ¿vale? Con las condiciones que tiene Evan Williams. El whisky, esto ya es whisky de centeno. Y aquí si os fijáis, aquí no pone bourbon por ninguna parte, ¿eh? Os lo vuelvo a enseñar. Aquí lo que pone es Rye Whisky. Y pone Kentucky Straight Rye Whisky. Es decir, sabemos que este es un whisky de 2 años de añejamiento, en barrica de roble americano, con un 40% mínimo de alcohol, y destilado, etcétera, etcétera, como esta diferencia, 51% de centeno. No hay más, ¿vale? Whiskies que a mí personalmente, como ya sabéis, me gustan muchísimo, y este en concreto es un whisky excepcional. El bourbon y los whiskies de centeno, el bourbon es un whisky un poco más dulce, un poco más acaramelado, un poco más... La madera de roble, el roble joven, el roble nuevo, de primer uso, aparte lo queman por dentro, es decir, suelen tostar. Puede estar tostado o no, puede estar tostado o no, si no me equivoco. Vamos a confirmarlo, pero efectivamente creo que es que puede estar tostado o no. Yo creo que no hace falta tostarlo. Sí, efectivamente. No es necesario el tostado, pero muchos lo hacen, ¿vale? Eso le aporta también un sabor. No es que el tostado aporte un sabor más dulce, más a caramelo. Yo estaba confundido, pensaba que sí. El tostado lo que hace parece ser mejorar la capacidad de filtrado de los materiales de la madera al líquido y además transmitir un cierto aroma a tostado, ¿no? A humo, vas a decir así. Y bueno, esto es el whisky de centeno, ¿eh? Como veis, no tiene mucha historia. Este lo voy a dejar para el final, aquí sí que voy a hacer un cambio. Y ahora vamos a hablar del whisky americano, ¿eh? Y el whisky americano no tiene ninguna historia salvo que seguir los estándares del whisky. Es decir,
El whisky tiene que estar, en este caso tenéis Yellow Rose, que es un whisky, a mí es un whisky que me gusta mucho, muy suave, muy agradable, es un blended, este whisky es un blended de varios, creo que hay, es un whisky canadiense con un whisky, lo gano de americano ya, pero bueno, maltas canadienses y maltas, creo que hay algo de bourbon y, y algo de whisky, no lo sé, creo que de Texas o un propio, o de algún mayorista, no lo sé. Pero es un whisky muy suave, es un whisky muy dulce, muy agradable y que entra muy bien. Un whisky muy económico, ¿vale? Incluso en España. Es de los pocos whiskies americanos que llegan a España a un precio razonable. Pero también es cierto que tiene precios muy variables dependiendo de dónde lo compres, ¿eh? Lo compras en internet y vale 40 euros. Vas a Carrefour, que lo he encontrado alguna vez, y está a 15 euros, ¿vale? O a Hipercore. Se compra más, es más fácil encontrarlo en tienda barato. Bueno, no os he dicho. Evan Williams es baratísimo, 15 dólares, 15 euros. Jim Beam aquí cuesta 22 o 23 euros. Yellow Rose, bueno, vamos a decir 20, dependiendo de donde lo encuentres. Y Jack Daniels en España siempre está a 20 euros. Yellow Rose tiene una graduación alcohólica de un 40% y es un ejemplo de whisky americano, ¿vale? Simplemente, como dice aquí, es un whisky de Texas. Y no hay mucha más información. Bueno, no vamos a entrar en detalle. ¿Qué es un whisky americano? Pues simplemente un whisky que cumple con la regulación del whisky, es decir, añejado, producto 51% de cebada, el resto pues un poco lo que quieras, por lo tanto las maltas que hay aquí tienen que ser 51% de cebada, añejado en barrica de roble durante al menos 3 años, bueno, fermentado, destilado, etcétera, añejado en barrica de 3 años y con un 40% mínimo de contenido alcohólico. Si os fijáis, antes de llegar al último, algunos pone whisky y otros whiskey, ¿eh? Por ejemplo, Kentucky Straight Bourbon Whiskey es sin la E. Jim Beam Rye Pre-Prohibition Style, tiene un nombre así, es whiskey con la E. Yellow Rose pone whiskey con la E. Y Tennessee pone, bueno, Jack Daniels pone whisky de Tennessee, que es whiskey. ¿Cuándo pone E y cuándo pone I? Da igual. La legislación americana, esto es lo único que voy a hablar un poco de legislación así en detalle, dice, cuando habla de los estándares del whisky y tal, habla de whisky, sí, la E, no dice whisky, pero hay un punto en el que dice que se admite como sinónimo whisky. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú puedes llamar a la botella como te dé la gana, whisky o whisky, a diferencia de Escocia, que es whisky, o a diferencia de Irlanda, que tiene que ser whisky. ¿Por qué le pones whisky o whisky? Pues mira, según le da al de la destilería, ¿eh? Lo hemos comentado en alguna ocasión. Estados Unidos es un país donde hay también un origen muy fuerte de migración irlandesa, escocesa no sé si tanto, pero hay mucho irlandés, hay mucho origen británico, ¿no? Vamos a decir, de las islas, para entendernos, de Irlanda, de Gran Bretaña, como es lógico, ¿no? Son sus primos. Entonces, bueno, pues dependiendo de la zona hay una mayor afinidad o una mayor cercanía, incluso emocional o sentimental con Irlanda, que con Escocia, que con UK, que con, bueno, entonces dependiendo del distiller o de, bueno, pues del master blender o del de aquí o el de allá o de la personalidad que tenga un poco la destilería, pues le llaman whisky o le llaman whisky, ¿eh? Y ya está, ¿eh? O sea, no tiene más. Es decir, llámale whisky, whisky, no hay ninguna diferencia. Ese nombre no hace ningún tipo de diferencia. Es el tipo de whisky. Y el cuarto y último tipo de whisky, que a mí no me gusta nada, es el whisky de Tennessee. El whisky de Tennessee es un whisky que tiene digamos, una denominación de origen. Sería como en España hablar del vino de Rioja, el vino y tiene su propia legislación en Tennessee. Y es un whisky que sí que solo puede ser producido en Tennessee. A diferencia de los demás, que tú puedes producirlo en cualquier parte de Estados Unidos, el whisky de Tennessee o Tennessee, como dicen allí, tiene que ser producido en Tennessee. Si no me equivoco, corregidme, pero entiendo que es así. Y el proceso de fabricación de producción es exactamente el mismo que el del bourbon, es decir, 51% de maíz, envejecido en barrica de roble, destilación al tal, 40%, pero la legislación del bourbon no permite en Estados Unidos, ni del whisky, si no me equivoco, que tú añadas ningún elemento extra a esta fórmula. Es decir, no puedes añadir nada que no sea el cereal, la fermentación, la destilación, bueno, la levadura que eches evidentemente a la fermentación, la destilación, el añejamiento en roble,
en bourbon roble nuevo, ¿vale? Roble de primer uso, en el whisky del que sea, como si te los quieres traer de Europa, que no lo harán nunca, pero bueno, como si lo quisieras hacer, o de China, pero roble, y 40% de alcohol. Sin embargo, lo que hacen estos tipos, los de Jack Daniels, que es el famoso whisky de Tennessee, que además hay luego otro subwhisky por ahí de Tennessee, bueno, eso es un poco lío, pero me da igual, porque yo considero que es no solo el peor whisky de Estados Unidos, sino probablemente uno de los peores whiskies del mundo. Yo no me explico cómo esto se vende tanto, no lo puedo entender, porque es un whisky abyecto, o sea, es abyecto, esto es como beber eh, alquitrán o laca de uñas, o sea, no sé, esto yo lo usaría, yo lo uso, no sé, yo creo que debe valer para quitar pintura y cosas así, es un whisky abyecto, o lo odio, pero es un whisky con denominación propia en Estados Unidos, el whisky americano más vendido del mundo, whisky de Tennessee. Entonces, la diferencia está en que ellos añaden, antes de embotellarlo, hacen todo igual y hay un momento que podría ser bourbon. Pero, ¿por qué no se le puede llamar bourbon? Porque en Tennessee tenían la costumbre, en la época de, yo qué sé, pues de la guerra civil ahí, entre la esclavitud, entre los blancos, los negros, los unos otros pegándose tiros a unos a otros, o sea, esto viene ya del año de la tos, pues tenían la costumbre de filtrar el whisky, es decir, después de la destilación, si no me equivoco, filtrarlo, pasarlo, lo pasan muy despacito por unas, aparte de tostar los barriles y demás, pero pasan el whisky, va cayendo muy despacito por un carbón que hacen con madera de roble también, creo que es, carbón vegetal, y lo filtran. Y el resultado de ese filtrado, claro, ya ha añadido al whisky un componente que no está permitido por ley. Y ese resultado, después lo limpian, lo vuelven a filtrar, claro, para que no queden ahí porquerías ni negras, cosas oscuras y tal, el carbón, lo vuelven a, ya es cuando lo embotellan. Y entonces tú ya le puedes llamar whisky de Tennessee. Yo solo conozco Jack Daniels y algún otro, ¿eh? Y algún otro. No soy un experto en whisky de Tennessee ni quiero serlo, ¿eh? Porque he visto este, desde luego, pocos más voy a probar. Y si tú haces eso, le puedes llamar whisky de Tennessee a tu, a tu whisky, ¿vale? Es un whisky con mucha historia, es un whisky de un estado del sur, es un whisky pues, que tiene unos orígenes antiquísimos, que está muy en las raíces de los Estados Unidos, el whisky americano más vendido del mundo, pero que desde luego a mí me parece abyecto, o sea, malo no, lo siguiente, pero es el cuarto tipo de whisky. Y ya está, y ya está, es decir, no hay más, es decir, o te compras un bourbon, o te compras un whisky de centeno, o te compras un whisky americano, o te compras un whisky de Tennessee. Todo lo demás en Europa van a ser cosas exóticas, raras, que ya porque eres tú un aficionado o un pirao del whisky y te interesa, del whisky americano y te quieres meter ahí hasta el hondo, hasta el hoyo, ¿no? Con el whisky americano. Pero no hay más, ¿eh? No hay más. Luego hay el single grain de no sé qué, de rye, de blended, vale, pero esto es lo que hay. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Pues os recomiendo que os compréis un bourbon, por ejemplo tenéis Evan Williams, tenéis Jim Beam, dos bourbons muy ricos, tenéis Woodford Reserve, es un bourbon también muy interesante. Eh, Four Roses también es un bourbon muy bueno, pues rico, un poco de batalla, pero que también está muy bueno. A mí personalmente el que más me gusta, digamos, de los Buffalo Trace, es otro Maker's Mark, o sea, hay muchos interesantes con un sabor fuerte, o sea, que son ricos. Son whiskies que tienen un sabor que no os digo que vayáis a tener que hacer un gusto adquirido o practicar un gusto para acostumbraros, tampoco es tanto, pero son whiskies que si vienes del whisky escocés, desde luego te van a dar duro, porque son whiskies potentes, con graduaciones alcohólicas superiores. Fijaros que pues 43, 40, bueno, pues justo aquí los que he traído son los más suaves, digo yo, 40, pero lo normal es que tengan unas graduaciones alcohólicas altas, ¿vale? 45%, 46, algunos incluso 50, por lo que os digo, el paladar americano es duro. Por contra, son whiskies melosos, son whiskies dulces, muy amaderados, sabores intensos pero ricos. No son, evidentemente, Macallans, ni Glenfiddich, ni whiskies complejos, ni whiskies, ni Juras de 12 años. Es decir, son whiskies jóvenes la mayoría de las veces, whiskies con notas pues dulces, avainilladas, que son las que proporciona la madera de roble, ¿no? Americana, fresca, que es una madera pues más dulce, más suave, más que aporta unos taninos menos fuertes. Pero por contra, tiene una graduación, son whiskies más jóvenes y tiene una graduación alcohólica y
una potencia en ese sentido más fuerte. Pero son whiskies muy recomendables. Yo lo único que no os recomiendo es Jack Daniels. O sea, por mí no perdáis tiempo, bueno, para hacer combinados si queréis o lo que sea. Eh, Así que nada, espero que os haya gustado. Este es el resumen de lo que son los whiskies americanos. Eh, Hay mucho más, podéis investigar mil cosas, pero bueno, estos son accesibles, los podéis comprar aquí. Os pongo una lista de algunos que a mí también me gustan y por hoy es todo. Como siempre decimos, pues recordad que el alcohol es una neurotoxina, es algo que altera tu estado de conciencia. Ten mucho cuidado, por favor, si conduces, haces actividades peligrosas para ti o para los demás. Comprueba, no bebas en esas circunstancias, bebe responsablemente. Comprueba la legislación de tu país. Si eres menor de edad, pues no vas a poder comprar alcohol. Si eres mayor de edad, pues habrá también unas condiciones para comprarlo, horarios, etcétera. Bueno, y recuerda que siempre hay que beber cantidades pequeñas, es mejor catar que tragar. Y nada, pues eso es todo lo que os iba a decir. Bebe responsablemente, nos vemos en el siguiente vídeo de Hablando de Whisky, espero que hayas aprendido algo. Y como siempre digo, pues un abrazo y chao, nos vemos en breve. Saludos.